Aquí tenemos cómo ha quedado después de que cada uno de los jugadores ha colocado el barrio que le ha interesado. Los edificios se dejan a la mano de los jugadores, igual que los tranvías. El marcador de puntos se ubica a un costado con los marcadores respectivos de cada uno de los jugadores. Estamos listos para empezar. Alguna nomenclatura básica. Primero, aquí tenemos los barrios. Ya explicamos que cada barrio, el primer dígito corresponde al número del barrio y el segundo dígito al número del terreno dentro de la pieza. Segundo, hay que entender que algunos terrenos se dice que quedan en las afueras de la ciudad y otros quedan al interior de la ciudad. ¿Cuáles son los que quedan en las afueras de la ciudad? Cada vez que una de las cuadras dé hacia el borde del tablero. Por ejemplo, este terreno, que es el número 66 de la pequeña Italia, el barrio rojo, el barrio número 6, tiene una cuadra que da precisamente hacia el exterior del tablero, esta zona más oscura. Por lo tanto, se dice que este terreno se encuentra en las afueras de la ciudad. Por ejemplo, el número 62, no. Si bien es cierto, en esta esquina podría entenderse que pudiera estar en las afueras de la ciudad, pero se exige que un costado completo esté hacia afuera para que se entienda que está afuera. Por lo tanto, eso está en el centro de la ciudad, en el downtown. Por ejemplo, aquí tenemos el 81 y 82 están en las afueras, lo mismo que el 85 y el 86. El 64 también está en las afueras, a pesar de que aquí deja un espacio vacío entre dos barrios, pero este también se encuentra en las afueras. Si otro jugador colocase el barrio número 4, Chinatown, acá, más adelante, significa entonces que los terrenos números 17, 45, 85 y 64 quedan al interior de la ciudad, a pesar de que tengan una de las cuadras o costados hacia un sector vacío, pero en este caso se encuentra totalmente rodeado. Si no estuviera rodeado, efectivamente los terrenos 17, 64 y 85 quedarían en las afueras de la ciudad. ¿Por qué es importante tener claro cuándo se encuentra en las afueras o al interior? Porque hay un premio, hay una bonificación cuando se construyen las residencias en las afueras de la ciudad, lo que resulta bastante lógico en cualquier planificación urbana. En cambio, no tiene ese bono si la residencia se encuentra en el centro de la ciudad. Por el contrario, los edificios de oficinas y negocios tienen un bono especial cuando se construyen al interior de las ciudades y no en las afueras de la ciudad. Lo mismo, las fábricas tienen que tener una parte importante en las afueras de la ciudad y no al interior de la ciudad para que puedan ser construidas. Y los parques tienen que estar construidos preferentemente en el centro de la ciudad. Ya lo veremos seguidamente, pero este es el concepto de centro de la ciudad y en las afueras de la ciudad. Iniciemos el juego entonces. El jugador de partida y todos los demás jugadores tienen 5 opciones de juego y pueden escoger solamente una de ellas. Son opciones excluyentes. Primera opción es construir un edificio, un parque o una fábrica. Segunda opción es comenzar un tranvía, si es que no se ha colocado todavía ninguna línea de tranvía en la ciudad, o continuarla. La tercera opción es colocar una nueva pieza de barrio, que son estas piezas grandes. La cuarta opción es intercambiar cartas de la mano con cartas del mazo o de los mazos. Recordemos que aquí hay tantos mazos como barrios, no hay un solo mazo. Y la quinta opción es pasar por su turno, pudiendo reintegrarse en la siguiente vuelta. 5 opciones. Vamos a ir viendo una por una, momento en el cual explicaremos algunas reglas particulares. Primera opción, colocar un edificio, parque o fábrica. Para esto el jugador deberá tener la carta o cartas suficientes y necesarias para instalar un edificio. Si el jugador de partida quisiera colocar, por ejemplo, una residencia en este sector del barrio rojo, el barrio número 6, Pequeña Italia, que tiene el terreno número 64 y 68, va a tener que entregar la carta 64 y 68 que tenga previamente en su mano, probablemente de alguna ronda anterior. Entonces, aquí están las dos cartas, 64 y 68, se van al mazo de descarte. Vamos a mostrarlo acá, boca arriba. Esas cartas ya salen del juego de manera definitiva. Y coloca entonces el edificio de su preferencia. Vamos a suponer que en este caso va a colocar un barrio residencial de un tamaño de 2 terrenos. Y termina el turno del jugador con la anotación de sus puntos. Esta es
la primera opción que tiene un jugador. Entrega las cartas necesarias y suficientes en la cantidad exigida, saca el edificio de la fuente común, lo coloca y puntúa. Bien, entonces vamos a tener que ver a continuación cómo se puntúa cada uno de los edificios. Al principio puede que resulte un poco complicado el memorizarse el valor de cada uno de los edificios, pero ya a mitad de una partida y a partir de la segunda, desde luego, los jugadores ya se aprenden de memoria el valor de cada uno de los edificios en cuanto a los puntos que da. De todas maneras existe en internet, en BGG, una ayuda de memoria donde salen los edificios con su gráfico y con los valores que entrega. Al principio del juego solamente se podrán construir edificios residenciales rojos y los edificios de oficinas, que son de un color beige. Partamos por el más básico. Un edificio residencial en el centro de la ciudad. De acuerdo a la tabla, este le otorga al jugador 2 puntos de victoria y hace avanzar entonces el marcador de puntos 2 puntos. Supongamos que sea el jugador verde, entonces 1, 2. Cuando un jugador sobrepasa el casillero número 99 de puntos, se le entrega una fecha de su color como recordatorio que ya superó los 100 puntos. Y entonces continúa de nuevo a partir del 0. Ahora, si yo coloco un edificio residencial rojo en las afueras de la ciudad, en este caso en el número 64, entregando la carta 64, tengo los 2 puntos bases más un punto extra precisamente por estar en las afueras. Es un premio a la planificación que favorece lo residencial en las afueras de la ciudad. Si este jugador construye, supongamos que exista un parque antes, y ya veremos cómo se construye el parque, pero este jugador construye en las afueras de la ciudad y existe un parque, tiene 2 puntos bases más un punto por estar en las afueras de la ciudad, más un punto extra por estar junto a un parque. En este caso la adyacencia también es cuadras completas. En este caso hay una cuadra completa que está adyacente. Si el parque hubiese estado construido ahí, a pesar de que están esquinados, no. Tiene que ser ortogonalmente, no diagonalmente. Y cuando se construye ese edificio rojo, lo acabo de instalar ahí, existe un tranvía, el valor que tenga ese edificio rojo, en este caso es 2 más 1 por estar en las afueras de la ciudad, son 3, se multiplica por 2. 3 por 2, 6 puntos obtiene esta persona. Si por el contrario, cuando se construye, existe, vamos a suponer que está correctamente colocada esta fábrica, una fábrica, y se construye el edificio rojo, que tendría en principio 3 puntos, se le restan 2 puntos. Por lo tanto, en este caso, ese edificio rojo solamente le daría un punto al jugador que acaba de instalarlo. Ya se advierten algunos elementos estratégicos obvios. Es decir, yo debo colocar mi edificio donde más puntos me dé. En este caso, en vez de ponerlo en el centro, lo coloco en las afueras de la ciudad, tratándose de un edificio residencial. Esperar, primero que nada, construir, por ejemplo, un parque o un tranvía, para de esta forma obtener más puntos de victoria. Por el contrario, si yo calculo que alguien se va a instalar en ese sector, la intención mía podría ser colocarle precisamente una fábrica para de esta forma afectar el valor de esa propiedad. En este caso la fábrica tendría que ser colocada en esa esquina. Bien, ese es el edificio residencial básico. Lo mismo se aplica en cuanto a los bonos para el edificio residencial doble, solo que en este caso la puntuación base, en vez de ser 2 puntos, son 6 puntos. 6 puntos más 1 si está en las afueras, 6 puntos más 1 más si está al lado de un parque, menos 2 si está al lado de una fábrica, y todo se multiplica por 2 si está al lado de un tranvía. Situación similar se aplica tratándose de un edificio residencial de 3 espacios de terreno. En este caso, la puntuación base es de 10 puntos, más los bonos que ya se han explicitado. Estos edificios se pueden construir desde el principio del juego. Este edificio está correctamente instalado a las afueras de la ciudad porque para eso basta con que uno de sus costados se encuentre en las afueras. Si se construyese en este sector, estaría evidentemente en el centro de la ciudad.